En este video te voy a mostrar cómo reproyectar una capa vectorial o cómo pasarlas a otro sistema de coordenadas usando QGIS. Asimismo, mencionaré brevemente las razones del por qué necesitamos reproyectar una capa y también explicaré en qué se basa la proyección del proyecto. Hola, bienvenidos a QGIS. ¿Por qué reproyectar una capa vectorial? Te preguntarás por qué tengo que reproyectar una capa si es que aquí en mi mapa todo se ve aparentemente bien proyectado. Lo que sucede es que las capas, si es que no tienen la misma proyección o sistema de coordenadas, son proyectadas on the fly o de acuerdo al sistema de coordenadas del proyecto. Tal vez para mapas referenciales o de visualizamiento general nos basta con la proyección on the fly. Pero para trabajos o proyectos que necesitan más exactitud de ubicación, es importante tener todas nuestras capas en la misma proyección o sistema de coordenadas. En el caso de la proyección del proyecto, esta proyección o sistema de coordenadas se basa en la proyección o sistema de coordenadas de la primera capa que agregas a tu proyecto. Aquí les explico mejor. Cuando recién abres un proyecto y aún está en blanco, vemos que el sistema de coordenadas es EPSG 4236 o WSG 84, que es el sistema de coordenadas que visualiza mejor todo el mundo. Sin embargo, no es la mejor o no es el mejor sistema de coordenadas cuando queremos tener una mejor exactitud de un lugar. Ahora, si agrego esta capa de polígonos con la proyección EPSG 26913 NAR 83 UTM zona 13 norte, la proyección del proyecto cambia a esta proyección. Voy a añadir esta capa al proyecto. Ahora vemos aquí que la proyección del proyecto ha cambiado a la proyección de la capa. Ahora voy a agregar esta capa de puntos. Esta capa de puntos tiene una proyección distinta. EPSG 3723 es una NAT NSRS 2007, UTM zona 16 norte. Si agrego esta capa, mi proyección se mantiene con la proyección de la primera capa que agregué. Esto quiere decir que la capa de puntos, que es la segunda capa que agregué al proyecto, está proyectada on the fly. También podemos agregar un mapa base de Quick Map Services. Voy a agregar solo un mapa base de Esri satélite. Y asimismo, esta capa o mapa base está proyectado on the fly, porque las coordenadas del proyecto, el sistema de coordenadas no ha cambiado. Se mantiene el sistema de coordenadas de la primera capa que he agregado. Ahora lo que quiero hacer es cambiar el sistema de proyección de la capa de observaciones para que tenga la misma proyección o el mismo sistema de coordenadas que la capa de área de estudio y obviamente el mismo sistema de coordenadas que el proyecto. Para hacer esto, lo que tengo que hacer es exportar esta capa y crear una nueva capa con estas coordenadas que deseo tener. En este ejemplo voy a seleccionar la capa, hago clic a la derecha y voy a la sección de exportar, guardar objetos como, y aquí puedo seleccionar el formato en el que quiero guardar esta capa. Lo podemos guardar en GeoPackage o en un archivo shapefile. Por el motivo de este tutorial lo voy a guardar como un archivo shape.tsri. Y aquí navego al lugar donde quiero guardar esta capa. Lo voy a llamar proyectada, capa proyectada. Y voy a cambiar el sistema de coordenadas. Hay dos opciones. Uno puedes elegir aquí, nos da las coordenadas o proyecciones que hemos usado recientemente, pero si es que no tienes ninguna, podemos buscarlo. En filtrar puedo poner NAR 83 para filtrar un poco el sistema de coordenadas o la proyección que estoy buscando. Voy a UTM y aquí, por ejemplo, lo bueno de QGIS es que te da esta opción de poder visualizar
la ubicación del sistema de coordenadas. En este caso, el sistema de coordenadas de mi capa de áreas de estudio es NAR 83 UTM zona 13 y voy a hacer clic en aceptar. Quiero pasar todos los datos. Puedo cambiar, en este caso, la geometría de a punto. Bueno, no cambiarlo, sino seleccionar puntos porque es una capa de puntos y después hago clic en aceptar. Ahora veo que tengo dos capas de puntos. La capa proyectada que la acabo de reproyectar a al mismo sistema de coordenadas de la capa de polígonos. Podemos ver aquí si es que la selecciono, pero también podemos abrir el área de propiedades y vemos que la capa nueva tiene el mismo sistema de coordenadas que la capa de polígonos y también que la del proyecto. Ahora, en este caso, la capa de observaciones la puedo ah, eliminar de mi proyecto. Eso es todo. Espero que este video les haya servido. Si tienen preguntas o comentarios, háganmelo saber. Muchas gracias.